La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a quien agradecemos muchísimo su presencia, y el tema que abordaremos es el aumento de las personas en materia de acceso a la salud. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Estamos Manuel Cerrato, Arturo González y una servidora, Marcela Pámanes, dispuestísimos a la conversación con usted. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto platicar con ustedes. Gracias. En principio creo que hay que reconocer el valor importante que hace del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, la Coneval, porque finalmente este consejo presenta resultados que nos dan cuenta como país de por dónde vamos en materia de pobreza o por dónde vamos en materia de asistencia sanitaria o por dónde vamos en estos temas que tienen que ver con el desarrollo social. Me gustaría, como arranque, doctor, que nos platicara la relevancia de la actividad del Coneval. Claro que sí. Coneval es una institución todavía, lo he mencionado, relativamente joven. Tenemos 16 años de existencia. Se desarrolla hacia inicios de la primera década de este siglo, hacia 2004, 2005, se da la formalización y se plantea la necesidad de tener un organismo. Somos autónomos tanto en técnica y gestión, prácticamente somos un organismo constitucional, autónomo, en el cual pues la misma Ley General de Desarrollo Social nos dicta las dos tareas normativas fundamentales del Consejo. Por un lado, el haber desarrollado en su momento, después de una amplia discusión metodológica y teórica, toda la metodología en cuanto a la medición multidimensional de la pobreza en el país. Esa es nuestra primera gran tarea normativa. Y la segunda gran tarea es la evaluación de la política social del ámbito federal. En ese sentido, ahí tenemos también cada año realizamos diferentes ejercicios, desde oficios de monitoreo, de evaluación, informes y análisis mucho más robustos de todos los programas sociales del ámbito federal, pero también tenemos una área de análisis en cuanto a las políticas sociales estatales e inclusive municipales. Entonces, en ese sentido, tenemos esas dos grandes tareas en las cuales nos permite, pues, definitivamente estar proporcionando información oportuna pues, a los tres niveles de gobierno de este país. Claro, pues, así es, doctor. Ahora, específicamente en el tema que nos ocupa, se reconoce que hay un incremento en el porcentaje de personas sin acceso a los servicios de salud en el país. ¿Cuál es la reflexión sobre el dato y qué tan grave es esta situación? Estamos hablando de, este es un estudio de hasta 2020, ¿no? O sea, la concentración de la carencia estaba, dicen, en los municipios del centro y sur del país. ¿Cuál es la relevancia de la información y cuáles serían las causas? En primera instancia, recordar que Coneval definió 6 carencias para medir multidimensionalmente la pobreza. Y una de esas carencias es justamente la carencia a los servicios de salud. Tal como su nombre lo indica, nos basamos en una de las preguntas de la Encuesta Nacional de Ingresos Gastos Hogares, donde directamente se le pregunta a las personas si están afiliados a algún servicio de salud y si esta afiliación es de un servicio público o privado. En ese sentido, es carente de los servicios de salud quien responda que no tenga ninguna afiliación, ya sea a un servicio de salud público o privado, en esos términos. Ahora bien, lo que hemos dado a conocer en su momento fueron las mediciones nacional y estatales en cuanto a la medición multidimensional de pobreza para 2020. Esto lo dimos a conocer el pasado 5 de agosto de 2021. En ese sentido, sí hay un incremento en cuanto al porcentaje de población estamos reportando carencias a los servicios de salud derivados a que claramente hubo una reducción, sobre todo porque en 2020 se da, evidentemente recordemos, la terminación a inicios de este año de los servicios
el comienzo de actividades del modelo del INSABI, que se da no solamente lento y en pocas entidades federativas del país, sino que también evidentemente inicia más como un cambio más en términos administrativos y también conjugado en términos de la pandemia y la configuración que hubo de varios hospitales de servicios públicos en el país, pues pasamos de un reconocimiento de afiliación, en ese momento afiliación al Seguro Popular de alrededor del 42% de la población a solamente un 26.9% en 2020 de reconocimiento de derecho a atención a los servicios del INSABI. Entonces, esta reducción tan fuerte fue la que deriva un incremento en el porcentaje de población a nivel nacional de la carencia de los servicios de salud, de un prácticamente 16% a un 28%, es decir, un incremento de 12 puntos porcentuales. Evidentemente, complementamos este análisis con la información de pobreza multidimensional a nivel municipal, que dimos a conocer recientemente en diciembre, hace un par de meses. Y es justamente también lo que planteamos, que tenemos desafortunadamente una focalización de municipios en el centro y sureste del país, donde tenemos por arriba, desafortunadamente, de la media nacional, municipios donde un 30, 35 o inclusive más de un 40%, sobre todo en municipios ubicados en las zonas serranas del país, donde más del 40% de la población desafortunadamente están también reportando esta carencia al acceso a los servicios de salud. Doctor, buenos días. Saluda Manuel Cerrato. También me parece relevante este dato, que mientras en promedio los países de la OCDE destinaban 8.8% de su PIB al gasto en salud, en 2019 México destinó 5.4%. En un año, además, el primer año completo de la administración federal, donde hubo cambios justamente en el sistema de salud pública con la desaparición del Seguro Popular y la instauración de un INSABI que, cuando apenas parecía que podía tomar marcha, viene la pandemia y entonces eso alteró cualquier proyección también a futuro. ¿Cómo estuvo el manejo de la pandemia por parte del gobierno mexicano en ese rubro de inversión en salud, o el porcentaje que destinó del PIB en salud a lo largo del 2020, y algún dato que puedan tener de 2021, doctor? Evidentemente, en términos de más de la pandemia, siempre habrá que analizar el 2020 como un año ciertamente muy atípico en cuanto a la diferenciación de años previos y sobre todo en cuanto a la trayectoria de erogación del gasto del presupuesto público en la parte de salud. Pero al final del día, entre las operaciones hospitales, la compra de vacunas, pues sí se dio un incremento importante del presupuesto. El dato que tenemos ya para este 2022 es el análisis que realizamos desde Coneval, es que ubicamos 29 programas sociales del ámbito del sector salud. Recordemos que hacia este 2022 hay un poco más de 120 programas sociales del ámbito federal, y de esos más de 120 programas, 29 en el sector salud, con un presupuesto original planteado en el CEP, en el presupuesto de egresos de la Federación 2022, de alrededor de 540,000 millones de pesos, que representan 41% del presupuesto total de programas sociales. Entonces, no solamente es y recordar que el programa social con mayor presupuesto de este país es la prestación de adultos mayores, pero en segunda instancia, segunda relevancia presupuestaria, tenemos el conjunto de programas sociales del sector salud. Y estos tres concentran el 72% de esos 540,000 millones de pesos. Y son los programas de atención a la salud coordinados por el IMSS, atención a la salud de medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social, y atención a la salud también ejercido por la Secretaría de Salud directamente. En ese sentido, hay un incremento ahora en 2022 en términos presupuestarios en comparación al 2020 y 2021,
Evidentemente también en su momento estamos concluyendo ya un análisis que es una evaluación estratégica del sector salud de nuestro país, la daremos a conocer hacia mediados de este mismo año, donde parte de los elementos analíticos que tendrán que ver con el manejo de la pandemia y sobre todo, muy importante, la reconfiguración de hospital. Pero les puedo adelantar un dato. Ciertamente hubo un incremento también en la participación en las consultas de los consultorios adyacentes a farmacias. Es decir, hubo un incremento importante en la demanda de los servicios de salud en los servicios privados, porque pasamos en 2018 de alrededor de un poco más de 13 millones de mexicanos que declararon atenderse en los consultorios adyacentes a las farmacias a un poco más de 17.5 millones en 2020. Y esta encuesta se levantó en el segundo semestre del 2020, justo en la parte más álgida de las primeras olas de la pandemia, hace casi año y medio. Entonces, sí hubo esa reconfiguración, evidentemente, un incremento en la demanda de las consultas en estos consultores de farmacia, y eso claramente también tuvo una incidencia en cuanto a la atención y calidad de los servicios de salud que se prestaron en 2020 en nuestro país. Sí, ese dato es sumamente relevante. De hecho, el fenómeno como tal es interesante. ¿Cuántos mexicanos pues dependen de los consultorios de las farmacias para atenderse prácticamente de cualquier situación? Claro, que ya cuando amerite una canalización a especialista y demás, pues ya buscará los accesos. Ahora, también me gustaría preguntarle, doctor, de este otro dato que tiene que ver con pobreza laboral. En el tiempo de la pandemia, 5.5 millones de personas que se sumaron justamente a la pobreza laboral, una pequeña recuperación al cierre de 2021, pero pues las presiones inflacionarias que siguen mermando el poder adquisitivo. ¿Qué panorama nos puede ofrecer de ello? Y sobre todo también que, bueno, todavía las afectaciones económicas de la pandemia se están resintiendo, y ahora un conflicto bélico internacional, Rusia-Ucrania, que seguramente tendrá repercusiones en la economía internacional. Obviamente México no se excluye a ese tema. ¿Qué panorama nos podría ofrecer en este asunto de la pobreza laboral y del ingreso, doctor? Claro que sí. Justo también la semana pasada dimos a conocer por parte de Coneval los resultados de pobreza laboral para el cuarto trimestre de 2021. Estamos reportando en promedio nacional 40.3% de la población en situación de pobreza laboral en promedio nacional. Si bien por un lado continuamos con una tendencia de reducción de este indicador, ya que para el tercer trimestre de 2020 se ubicó en un 46.6%, es decir, se ha contraído casi 6 puntos porcentuales. Sin embargo, todavía estamos por arriba de los niveles previos a la pandemia. En el primer trimestre de 2020, este indicador de pobreza laboral en promedio nacional se ubicó en un 36.6%. Y justamente la inflación es uno de los factores que impidieron que no se pudiera dar una mayor reducción en los niveles de pobreza laboral al cierre de 2021. ¿Por qué razón? Recordarán no solamente que en términos de inflación pasamos de un 5.8% de inflación en promedio del tercer trimestre de 2021 a un poco más de 7% promedio de inflación en el cuarto trimestre de 2021. Pero también tuvimos un incremento importante en algunos bienes alimentarios que constituyen la canasta alimentaria, como tomate, cebollas, chile, que tuvieron inclusive este último incremento cercanos al 40% entre el tercer y el cuarto trimestre del cierre del año pasado. En ese sentido, la variable que no se ha identificado como un factor de riesgo importante y que ha desafortunadamente obstaculizado una mayor recuperación en términos de pobreza laboral es la inflación, sobre todo el incremento de algunos bienes alimentarios. Justo hoy, hace unos minutos, el INEGI ya dio a conocer para el último dato de inflación, principios de este año, pues seguimos ubicando en términos anualizados en alrededor del 7.4% de la inflación. En ese sentido, justo en el contexto de este conflicto bélico, tenemos
A nivel internacional, un incremento importante del precio del petróleo, de lo cual probablemente podrá impactar en las siguientes semanas con un incremento de las gasolinas o de algunos energéticos, y ya hemos vivido en los últimos años también periodos de presión inflacionaria fuertes por incremento de algunos bienes energéticos en nuestro país, dada el volumen de importación tan alto que tenemos. Entonces, me parece que podrían venir semanas complicadas de nueva cuenta en términos de presiones inflacionarias, y ahí habrá que esperar que Banxico tome también algunas medidas en política monetaria. Para el caso particular de Coahuila, el dato para el cuarto trimestre de 2021 ubicamos el 26.9% de la población de Coahuila en situación de pobreza laboral, claramente muy por debajo de la media nacional, pero bueno, también prácticamente aún ligeramente por arriba de los niveles previos a la pandemia, pero reitero, 26.9% de la población en Coahuila está en situación de pobreza laboral. Doctor José Nabor, le saluda Arturo González, buenos días. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Volviendo al tema de salud, al día de hoy, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el Estado mexicano para poder garantizar el acceso universal a la salud? Dado que, bueno, este gobierno es uno de los compromisos, una de las banderas que enarboló al inicio. ¿Cuáles siguen siendo esos obstáculos principales? En primera instancia, y es parte de lo que desde Coneval hemos platicado, no solamente en esta administración federal, sino inclusive en las últimas dos, es el gran reto siempre ha sido la gran fragmentación que hay en términos administrativos y operativos del sistema de salud de nuestro país. Porque si bien tenemos dos instituciones consolidadas, prácticamente con no solamente en términos presupuestarios, sino también en términos de personal robustas, que son el IMSS y el ISSSTE, a partir de ahí tenemos una fragmentación muy importante, tanto de los ISSSTEs estatales, los servicios de salud PEMES, Marina, y a partir de ahí también los servicios privados de salud. En ese sentido, parte importante, entendemos, de la reconfiguración que se planteó a través del INSABI fue tener una homogenización administrativa de los servicios de salud en las entidades federativas, pero en una de las últimas reuniones que tuvimos con los responsables del INSABI en diciembre del año pasado, nos manifestaron que aún había 7 entidades que no habían firmado el convenio de colaboración entre la Federación de las entidades federales para poder plantear la configuración del INSABI en esas entidades del país. Entonces, eso es un gran reto. Al final del día tendría que terminar de llevar este proceso administrativo en estas 7 entidades para tener la totalidad del país, y a partir de ahí tratar, insisto, de homogeneizar en primera instancia toda la parte administrativa. Ahí también tenemos un gran reto de diferentes modalidades de atención pública que tenemos en el país, no solamente a nivel estatal, sino inclusive a las unidades de primer nivel de los municipios, algunas, lo sabemos bien, desafortunadamente clínicas que, aunque físicamente existen, operativamente no lo están, o lo están parcialmente. Entonces, toda esta desafortunadamente fragmentación podrá ciertamente empezar a disminuir ese impacto negativo con una mayor homogenización administrativa operativa, y a partir de ahí empezar a buscar a fortalecer la atención y la calidad de los servicios de salud, tanto en los servicios de segundo como de tercer nivel. También, justo en la intervención que tuvimos hace un par de días en la Comisión de Salud del Senado, les exhibía unos mapas sobre la distancia que tenemos en la población en nuestro país, sobre todo a servicios de tercer nivel de salud, y aún mantienen una alta lejanía, casi prácticamente de 2 horas, de algún punto del país hacia su centro de atención de tercer nivel más cercano. Entonces, ciertamente también un reto sería ir avanzando en la construcción o el fortalecimiento de algunas unidades de atención de salud públicos, transformadas inclusive de atención de segundo o tercer nivel, para darle una mayor cercanía a la población a este tipo de unidades, sí, que son muy especializadas, pero que también desafortunadamente están aún muy alejadas, sobre todo
de nueva cuenta en las zonas de mayor pobreza o en las zonas rurales de nuestro país. Ajá. Muy bien, doctor, pues nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada y que hayamos podido escuchar de usted mismo pues todos estos datos que son tan relevantes. Muchísimas gracias. Les agradezco, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Igualmente. Estuvo doctor, con gracias. nosotros Gracias. el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Y bueno, estos datos son un referente de qué se está haciendo en materia de políticas de desarrollo social. Y lo cierto es que el tema de salud, digo, lo vemos desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, el dato que arrojó el CCI, el observatorio, la semana pasada en función de inflación, y el servicio médico de manera particular, hay un incremento aquí en La Laguna muchísimo más allá que la media nacional, que ya de por sí es muy alta, pero aquí en Torreón, en la comarca lagunera, el servicio médico es carísimo. Y entonces cruzamos el dato con la cantidad de gente que ha dejado de recibir la atención de salud en los hospitales públicos, en el sistema de salud público, pues nos damos cuenta que es un problemón, se colapsa. Y lo que señala al final sobre el principal obstáculo, que es la fragmentación que hay actualmente en la capacidad para dar el servicio, y esto pues genera no solo la incapacidad de dar la cobertura completa, sino la desigualdad en esa cobertura. Exacto. Es un tema que en México no hemos podido resolver. Bien, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Las redes sociales inundadas de palomas de la paz. Las redes sociales inundadas de buenos mensajes. Ojalá y que la paz se construyera desde las redes sociales, pero muchas de las veces la guerra empieza desde ahí. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos.